a ustedes, hermanos. Nuevamente me gustaría compartir algunos temas, algún tema en particular respecto a la Biblia, pero no sin antes me gustaría hacer una oración para poner en manos de Dios ese breve tema. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor, nuevamente estamos ante tu presencia, Padre, para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros, Padre, y pedirte, Señor, tu intervención, Señor, que tú puedas guiar, Señor, mis labios, Padre, que tú puedas, Señor, expresar a través de tu bendita palabra, Señor, lo que tú quieras darnos a conocer, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de tu Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Este tema es respecto a la casa de oración o los templos. Ahora, ¿por qué últimamente he estado hablando de estos? Considero que hay temas que son importantes que nosotros podamos volver a retomar, los cuales pues han presentado un poco de problemas en nuestra vida como iglesia. Entonces para mí es importante tocar estos temas, aunque son un poquito a veces delicados, y me gustaría que pudiéramos analizarlos a la luz de la palabra. Para ello vamos a comenzar en el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Dice la palabra de Dios así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sí, esta es nuestra lectura base. Isaías capítulo 56, verso 7. Bueno, pues como les comentaba, hermanos, vamos a hablar de lo que son el templo o la casa de oración. Hay dos aspectos importantes que me gustaría comentar acerca de esto, ¿no? Y las posturas que se han tomado acerca de los templos o la casa de oración. La primera postura es tomar los templos como si fueran objetos de adoración, o sea, idolatrar los templos, ¿sí? Ese es un aspecto, ¿no? Idolatrar los templos, poner la confianza en los templos. Y el otro punto que también está equivocado es menospreciar los templos, menospreciar las casas de oración. No sé si se entienda esto, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el que se idolatra o se pone en un aspecto que no debería ponerse a los templos, y por otro lado el menospreciar los templos. Ahora, la primera postura es rara, ver a alguien que haga esto, ¿no? Aunque se ha tomado como justificación por los que menosprecian las casas de oración. Entonces son dos posturas radicales, y esto es lo que vamos a analizar. Ahora, primero me gustaría definir lo que es templo o casa de oración y lo que es iglesia, aunque yo sé que ya muchos de ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque yo también muchas de las veces cometo el error, o hemos cometido el error, a veces porque nos acostumbramos tanto a llamar a iglesia en el lugar donde nos reunimos, y confundimos muchas veces. Es la costumbre o es la falta de tomar una palabra adecuada en ese aspecto. Entonces, primero me gustaría, como lo vimos en Isaías 56, 7, nos dice, se le llama mi casa de oración, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamar al lugar donde se reúne su pueblo, que está consagrado para adorar, para alabar a Dios?
aquí le llama casa de oración, así lo está describiendo en Isaías capítulo 56, verso 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando se está hablando de casa de oración, es precisamente el templo, el lugar donde ha sido consagrado para alabar o adorar a Dios, ¿no? Esta referencia también la encontramos en Mateo capítulo 21, verso 13. Mateo capítulo 21 nos dice de esta forma. Dice Mateo 21, capítulo verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces vuelve a reiterar la palabra casa de oración, ¿sí? Se le puede llamar entonces casa de oración, de hecho en ciertos lugares así se les llama, y considero que es una forma adecuada de llamar a los templos, casa de oración, así lo describe la palabra de Dios, casa de oración. Ahora, nos vamos a la palabra templo. En Hechos capítulo 3, verso 1, si no me equivoco, vamos a Hechos capítulo 3. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí esta palabra es un término o es una palabra, en su raíz se dice, significa hierón, o es la palabra adecuada, hierón, que significa templo o santuario. Entonces, otra forma de designar a los lugares de donde se reúne el pueblo de Dios es templo o santuario. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. Sí, aquí está utilizando la palabra templo. En nuestras traducciones no sé cómo se maneje, pero he leído algunas, dice santuario. Entonces, se puede designar al lugar donde se reúne el pueblo, un lugar consagrado que está dedicado exclusivamente para alabar, adorar a Dios. Se le denomina casa de oración, y también se le denomina templo o santuario. Entonces, son los términos que podemos utilizar cuando nos referimos a los templos, a los santuarios, a las casas de oración. Ahora, quiero aclarar esto. Un templo puede ser hecho con los mejores materiales, no sé, como lo fue en la época de Salomón, un templo realmente majestuoso, ¿no? Recubierto de oro, incrustadas piedras preciosas, no sé, puede ser de materiales muy ostentosos, pero también puede ser un lugar tan sencillo, tan humilde, como un simple terreno y, no sé, unas palmas, unas láminas, no lo sé. Los materiales no importan. Lo importante es que son dedicados y consagrados. Ahora, quiero hablar más adelante lo que es consagrado, ¿no? Porque a veces este término no lo entendemos y esto nos lleva a cometer errores. Entonces, ahora, vamos a ver. Iglesia, la palabra iglesia, muchas veces yo también la confundo, ¿no? Digo, vamos a la iglesia y para referirme que voy al templo, ¿no? A veces es un error que cometemos muy a menudo todos, ¿no? Pero bueno, damos por entendido que nos entienden o que nos entendemos de esa forma. Sí. Sin embargo, la palabra iglesia viene de un término que se llama eclesia, que significa asamblea, reunión, un término que en su significado se significaba llamar fuera, principalmente utilizado por los griegos para sus reuniones. Ahora, sus asambleas que ellos ejercían para ponerse en acuerdos y todo ese tipo de cosas. Nosotros lo hemos manejado de esa forma. En la Biblia, ahora, en la Biblia, a iglesia, ¿qué tiene que ver esto o qué se entiende por esto? En Hechos 2:47 dice así, aquí mismo, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En este caso, iglesia se está refiriendo al pueblo de Dios, a todos los que conformaban, a los que conformamos el pueblo de Dios, o sea, todos los miembros, toda la congregación, todos en su general la Biblia le denomina iglesia, ¿sí? O sea, el pueblo de Dios es la iglesia en sí. Entonces, son aspectos que quería aclarar. Yo sé que esto ya lo sabemos la mayoría de nosotros, sin en cambio, pues a veces sí hacemos una confusión en estos términos. Bueno, entonces, ahora, yo les comentaba, hay dos aspectos importantes, ¿no? ¿Por qué esto de que esta situación que a mí me preocupa, ¿no? Respecto a los templos? Como yo les mencionaba, hay dos posturas. Una es la idolatría, ¿sí? Y la otra es el menosprecio. Ahora, esta postura, la primera postura, que yo sepa, solamente pasó en la época en el Antiguo Testamento, cuando, como con los profetas, el pueblo, pues ponía su confianza en el templo, ¿sí? Ponían ya su confianza en el templo, no en Dios. Entonces esto pues realmente le molestó a Dios, ¿no? Estaban haciendo todo lo malo, hacían cosas que no eran agradables delante de Dios, y entonces ellos decían, pues templo de Jehová, y ellos pensaban que por tener el templo pues todo estaba bien, no iba a pasarles nada, y Dios no se iba a desagradar de esto. Sin en cambio vemos que no es así. Para esto me gustaría ver un poquito a Jeremías 7, 11 al 14 respecto a esta postura. Jeremías 7, el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 11 al 14. Dice así: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Aquí está hablando el Señor a través de Jeremías, y se nos dice que el pueblo estaba cometiendo muchos errores, ¿sí? Y Dios les había llamado a través del profeta Jeremías al arrepentimiento una y otra vez. Sin en cambio, pues ellos no quisieron entender. Ellos habían puesto, dice, que su confianza en esa casa, en ese templo, en ese templo majestuoso, ¿no? Edificado por Salomón. Ellos confiaban más en el templo que en Dios mismo. Entonces, realmente el templo se había convertido en algo de adoración. Realmente ya estaba mal todo esto. Entonces, esa es la primera postura referente a esto, ¿no? Lo podemos ver a lo largo de la historia bíblica. Entonces, y eso pues es incorrecto en todos los sentidos, ¿no? Ahora, yo creo que por lo menos en lo que yo conozco nadie hace esto aquí, ¿no? Aunque, como le comento, a veces se ha tomado de justificación por la otra postura. La otra postura que realmente sí me preocupa, y es la que yo quiero hablar en este pequeño tema, es el menosprecio a la casa de oración, el menosprecio a los templos, ¿sí? Y eso es lo que está realmente pasando en nuestra actualidad. Voy a volver a retomar Mateo,
Mateo 21:13. Son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, dice así. Mateo capítulo 21, verso 13. Y les dijo, escrito está. Ok, y les dijo, escrito está. Estas palabras que dice Mateo, precisamente la está tomando del libro de Jeremías, de Isaías, del libro de Isaías, que vimos al principio. Estas palabras está tomando del libro de Isaías. Está diciendo, escrito está. O sea, Jesús hace referencia al libro de Isaías. Dice, escrito está, mi casa. Primera parte, mi casa. Vamos a ver esta situación.